te sientes que estás en cero o muy sola en tu llamado a escribir o a enseñar, quiero invitarte a que me acompañes en la Cumbre Expande, donde te brindamos los secretos para crear contenido basado en tu fe y llamado divino, asegurándote que llegue de forma efectiva a tu audiencia. El mundo necesita desesperadamente tu mensaje y en la Cumbre Expande te enseñaremos cómo compartirlo. La Cumbre Expande. Escribe, enseña y expande. Será en Winston-Salem, en Carolina del Norte, el 24 de septiembre del 2022. Responde a tu llamado creativo. Domina tu función como autora. Desarrolla tu liderazgo. Escribe y publica tu mensaje con el que puedes impactar al mundo. Aprende a escribir y desarrollar tu libro para impactar, guiada de mi mano conmigo, Rebeca Segebre, en persona. Progresa en tus metas de escritura y recibe la dirección que necesitas para seguir escribiendo de manera enfocada y efectiva e inspirada por el grupo selecto de nuestras autoras que estarán compartiendo sus experiencias y sus mejores consejos. Crea el bosquejo con el mensaje que Dios te ha dado. Prepáralo de manera oral o escrito y deja tu huella en el corazón de tu audiencia. Un evento exclusivo y muy íntimo, con espacios limitados. Reserva tu lugar en la Cumbre Expande de manera presencial en mi ciudad o desde cualquier parte del mundo de manera virtual cuando visitas editorialwipil.com/expande. Te presento mi nuevo libro Victorioso, un precioso libro de estudio donde podrás explorar las maravillas del victorioso Jesús en el Evangelio de Juan. Escribí este libro pensando en ti, que crees que batallas sola y que tal vez estás lista para darte por vencida, cuando ya Jesús derrotó a todos sus enemigos de forma aplastante, como lo prometió en el Salmo 78, y como testifican las historias que estudiaremos juntas en el Evangelio de Juan. En mi libro Victorioso te muestro cómo, por medio de su vida y victoria, el Señor Jesús cambia tu frustración en danza y felicidad. Sana tu enfermedad porque Él ya peleó tu batalla para restaurar tu salud. Convierte tu lugar de escasez en una prueba contundente de su victoria. Quita las escamas de la religiosidad y abre tus ojos a las verdades espirituales y eternas. Te libera del pecado, de la vergüenza de tu pasado, brindando una nueva oportunidad en su gracia, en su salvación y por supuesto vida eterna. Él también trae claridad de identidad, de propósito a tu alma. Así que en lugar de viajar a la deriva y sin dirección, viajas de su mano. Y Él ilumina cualquier lugar oscuro y te convierte en luz en donde tú te encuentras. Así que te invito a que entregues tus frustraciones al Señor. Ven y recibe el vino nuevo que Jesús te brinda y renace a la verdadera felicidad. Por medio de este libro verás cómo el Señor derrota a tus enemigos de forma aplastante. Las frustraciones que viví en el pasado, la religiosidad, la escasez, mi propio pecado y el vivir a la deriva hacían que yo le temiera al futuro. Lo veía con desesperación, con apatía y comencé a murmurar y a quejarme en lugar de vivir agradecida. Así que descubrí que esto le quita el buen sabor a la vida. Pero por medio de la victoria de Jesús, el Mesías, como se relata en el Evangelio de Juan, Dios me ha llamado a volver a la dulce ocupación de creer, de confiar, de tomar en serio sus victorias y vivir con su gozo. Así que adquiere mi nuevo libro Victorioso cuando visitas rebecasegebre.org/victorioso. Les saluda Rebeca Segebre, la presidenta de Editorial Wipil y la fundadora del movimiento Mujer Valiosa. Y en el día de hoy estamos haciendo nuestro estudio bíblico y he titulado esta serie de estudios que comienza en el día de hoy con la palabra aplastante. Así que yo sé que muchos de ustedes están pensando, ¿de qué nos va a hablar Rebeca? Vamos a estar, esta enseñanza está basada en el texto que está en el Salmo 78, 66, es la palabra que utiliza la Nueva Traducción Viviente, el último versículo de este, uno de mis salmos favoritos. Es un salmo precioso y él usa la palabra aplastante cuando habla de que Dios derrotó a todos nuestros enemigos de forma aplastante. ¿Puedes decir eso? Aplastante. Así que si hoy tú sientes que hay un enemigo, que hay algo en tu vida
es el enemigo de tu felicidad, de tu vida plena que Jesús murió para darte, entonces tú puedes decir aplastante. Así es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ver cómo eso se cumplió en la vida de Jesús y en nuestra vida, por supuesto. Cómo podemos nosotros decir esto es para mí, para mi vida, cuando lo vemos a través del Evangelio de Juan. Entonces, esta serie comienza basado en el texto del Salmo 78, el cual es un salmo profético. Es un salmo que él mismo, el salmista, comienza diciendo que nos va a hablar en parábolas, pero nos habla acerca de la vida del pueblo de Israel. Y nosotros vamos a utilizar este último versículo porque al principio el salmista está hablando acerca de Israel y Moisés como el salvador del pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero el último versículo nos habla acerca de Jesús, nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Y también de esa esclavitud cuando llegó Jesús a la tierra literalmente. El pueblo de Israel estaba esclavo, de cierta manera, por los romanos. Entonces Jesús llegó de esa manera y es esa la profecía que vemos en el versículo 66 del Salmo 78. El Señor derrotó a todos sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Entonces, el objetivo de nosotros es que lleguemos a su trono con confianza, en humildad y valentía, porque sabemos que ya Él derrotó a todos nuestros enemigos de forma aplastante. Ahora, yo quiero comenzar leyendo, este es un salmo, el Salmo 78 dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. Y él continúa hablando y él dice que la razón en el versículo 7, es un salmo que yo espero que tú lo leas todo. La Nueva Traducción Viviente suena muy bien, fácil de entender. Y en el versículo 7 dice, ¿por qué es que vamos a hacer todo esto? Dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Entonces aquí nos está hablando también el salmista del objetivo, por el cual nosotros no podemos olvidar las buenas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y en particular el pueblo de Israel. Quiero que veamos esto, que lo veamos para nosotros en nuestra vida en el día de hoy, que lo veamos en la vida de Jesús, cómo todo esto se cumplió, y también lo veamos en la vida, en el pueblo de Israel. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero que entiendas que Dios es el mismo, tiene la misma intención en el pasado con su pueblo de Israel, en Jesús cuando estaba en la tierra, en su historia, y también en nosotros en el día de hoy. Porque a veces leemos la Biblia y vamos a estar leyendo el libro de Juan. Y vamos a estar mirando todos esos milagros que él hizo a través de Juan y buscando cuál fue ese enemigo en cada historia, en cada uno de estos milagros, cuál fue ese enemigo que Jesús conquistó, ese enemigo que Jesús derrotó para siempre a través de ese milagro. Vamos a mirar eso, pero no quiero que lo mires solamente como el Jesús de la historia o qué linda la historia, o vamos a mirar todos la simbología y todo esto. Quiero que lo mires pensando en este contexto del Salmo 78, donde vemos a un Dios que les está diciendo, dice, pongan atención, esto es lo que quiero, que ustedes les pasen a sus hijos todo esto acerca de lo que ha sucedido en el pueblo de Israel, y que una de las cosas que quiero que entiendan, y la más importante de todas, es que Él es un Dios de milagros, para que todas las generaciones puedan colocar su esperanza en Dios, incluyendo esta generación, la generación en la que tú y yo estamos viviendo. Dice que Él quiere que la siguiente generación los conozca. ¿A través de qué? A través de sus gloriosos milagros. Que no olvidemos sus gloriosos milagros, sino que obedezcamos sus mandamientos. Dice que entonces no vamos a ser ni obstinados, ni rebeldes, ni infieles, como fueron nuestros antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que entendamos que en Él podemos poner nuestra esperanza. Eso es lo que dice el versículo 7, de modo que cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios. Entonces Dios quiere que coloquemos nuestra esperanza en Él. Él quiere que no nos olvidemos de sus gloriosos milagros y que entendamos que nos está hablando de los milagros, estamos en un salmo, que está hablando de los milagros que el Señor hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? O sea, está hablando del pasado. Y que nosotros no nos neguemos, sino que nosotros entreguemos nuestro corazón a Dios. Ese es el objetivo del Señor, para que nosotros recordemos los milagros. Y en este momento nosotros vamos a recordar todos estos milagros, también entendiendo que tenemos
a un Dios. Aquí habló, este es un salmo larguísimo, donde nos habla acerca de todos los milagros que lo que debemos recordar. Yo espero que tú lo leas, el Salmo 78, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces vamos a entender esa parte con Moisés, ¿cierto? Fue el libertador de Israel, de Egipto, con Jesús, el libertador, ¿verdad? Como Mesías, y hoy el libertador de nuestras vidas. Vamos a comenzar con una pregunta. También la vamos a encontrar esa respuesta en el Salmo 78. ¿Qué hace enojar a Dios? ¿Qué tú piensas que hace enojar a Dios? Si nosotros vamos al Salmo 78, tú vas a encontrar algo que dice, no, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. Esto lo estamos viendo en el Salmo 78, en el verso 34. Entonces nos damos cuenta, literalmente nos dice el salmista que es lo que le molestó al Señor, ¿verdad? La fe agrada a Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que le desagrada a Dios, o lo que le molesta a Dios, lo que hace enojar a Dios, es que no creamos en Él, que no creamos en Él ni confiemos en su cuidado. Hermoso, ¿verdad? Entonces, este salmo nos muestra que además Dios es Dios de maravillas desde el principio. Yo quiero que tú sepas esto. Jesús mostró ser ese Dios de maravillas y aún hoy en nuestra vida Él quiere ser un Dios de maravillas. Entonces, el primer milagro que encontramos en Juan, vamos a entrar ya a lo que es el estudio bíblico de Juan en este momento, ¿verdad? Es el milagro de la boda en Caná. Y el enemigo que Jesús vino a destruir y derrotar se llama las decepciones en la vida, la tristeza, la frustración. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos a leerlo de esa manera. Vamos a mirarlo como si fuera la primera vez que lo leyeras. No vamos a pensar qué significa el vino, que si el vino se toma, si no se toma. Eso no lo vamos a pensar. Vamos a pensar en lo que estaba sucediendo. Dice que esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Yo quiero que nosotros también miremos esto de la misma manera. Yo quiero que nosotros lo miremos como que esta es una señal, que este es un milagro, una señal milagrosa en la que el Señor derrotó a uno de nuestros enemigos, ¿verdad? Jesús reveló su gloria, pero dice que sus discípulos creyeron en Él. Y yo quiero que lo miremos de esa manera. Yo he estado estudiando este capítulo y muchas personas empiezan a hablar acerca del significado del vino, el significado que si esto, que si aquello. Pero yo no creo que sus discípulos en la fiesta, en esta boda, tuvieron el tiempo como para ir y hacer todo eso exégesis acerca de lo que había pasado para después creer en Él. No, ellos inmediatamente al ver lo que Jesús hizo, reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces yo quiero que en este momento el Señor nos ayude a que a través de esta historia nosotros podamos ver su gloria y nosotros podamos creer en Él, ¿verdad? Tomar en serio al Señor. Algo interesante también antes de pasar al capítulo 2 de Juan es que cuando tú lees el Salmo 78 te das cuenta de que Dios, cuando está hablando de señales milagrosas, a uno se le olvida, pero esas señales milagrosas que Dios hizo tienen que ver con el día a día nuestro. ¿Entiendes? No es así como que las señales del Señor no son así como, déjame mostrarte mi poder. No, Él dice, no es porque yo quiero que mostrarte mi poder, sino que yo quiero que tú creas en mí y confíes en mi cuidado. ¿Cuál cuidado? El cuidado del día a día. De que si tenías hambre te di pan, que si después me pediste carne te di carne, que si tenías sed hubo agua, que fuiste a tomar el agua y el agua estaba como amarga. Wow, qué decepción, ¿verdad? Mara, amarga. Así como dijo, ¿verdad? Una mujer que su nombre había sido Gozo y dijo, no me llamen así, llámame Mara, porque Dios me ha traído mucha amargura, ¿verdad? Se equivocó en ese momento, pero las aguas estaban amargas. Y el Señor dice, wow, qué decepción, ¿verdad? Estas aguas amargas. Y el Señor hace un milagro para que el agua no esté amarga, sino dulce. Y yo creo que es muy parecido a lo que hizo Jesús en este momento en Juan 2. ¿Te parece? Ok, vamos a ver. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Wow, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas,
les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. En otras versiones nos dice que este fue el primer milagro que Jesús hizo. Entonces vamos a estudiar este milagro. Estamos hablando de una realidad. Esto no es una parábola, esto es una realidad. Yo considero que el enemigo, porque el Señor me dijo, busca el enemigo que yo vine a destruir aquí en este milagro. Dios no hace milagros solamente por hacerlo, Jesús no lo hizo por hacerlo. El enemigo que yo veo aquí, que Jesús destruyó y derrotó, son las decepciones de la vida, la tristeza, la frustración. ¿Sabes? Nuestra expectativa en la vida siempre es que todo salga bien, pero nuestra preocupación es que todo puede salir mal, ¿cierto? Yo soy ingeniera de sistemas y como jefe de proyectos, aún en la universidad te enseñan, querida, tienes que pensar de esta manera. Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Así que tienes que tener un plan para ello. Y esto es difícil porque ya vivimos en un mundo donde nuestra expectativa es, ay, esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Tenemos ese deseo. Claro, porque el Señor nos creó. Recuerda que Él nos creó con pensamientos buenos. Es más, la Biblia nos dice en Efesios 2:10, donde dice que el Señor nos dio una nueva vida. Y con esa nueva vida que Él nos dio, también entonces restaura el hecho de que Él ya tiene buenas obras preparadas para que nosotros caminemos en ellas. Esas son las cosas buenas que Él tenía preparadas para que caminemos en ellas. Pero se nos dañó la vida, llegó la frustración y nuestra expectativa no siempre sale bien. Entonces, este es un enemigo de nuestra vida. ¿Cuál es vida? La vida plena. La vida plena y abundante que Juan dice en todo el centro de su libro. Juan 10:10 dice que el enemigo es el que viene, ¿verdad? Tiene un propósito. El propósito del enemigo es matar, robar, destruir. Mi propósito, dijo Jesús, es que tengan una vida plena y abundante. Y yo considero que esta vida plena y abundante el Señor la quiere hoy, porque lo vemos. Si tú miras la vida del pueblo de Israel, lo que el Señor hizo por ellos. Cuando estamos leyendo ese Salmo 78, está hablando de, les dio agua, les dio comida, les dio pan. La ropa no se les dañó en el desierto, ¿cierto? Y luego les dio la tierra prometida. Pero no solo eso, también el Espíritu Santo nos recordó en el día de hoy acerca de esas aguas amargas. Cuando el pueblo de Israel se encontró con estas aguas amargas y por orden del Señor utilizaron un árbol para que el agua se convirtiera en un agua que se podía tomar. Yo no creo que ellos se quedaron así como, wow, Dios es todopoderoso, No solo eso, es un milagro y es algo maravilloso. Pero ¿qué hicieron? Tomaron agua. Porque para eso es que Dios lo hizo. Dios lo hizo para que entiendan que ese enemigo que viene a tu vida a dañar la fiesta, ¿verdad? Wow, encontramos agua, pero está amarga, ¿cierto? El Señor vino a derrotarlo. ¿Cómo? De manera milagrosa. Entonces, este es un enemigo de nuestra vida, de la vida plena que Jesús vino a dar. Cuando las cosas no salen bien, cuando se nos daña la fiesta porque nos falta algo. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Se nos ha dañado una fiesta, a veces se nos ha dañado la fiesta del matrimonio. La verdad, estos se estaban casando apenas. El Señor Jesús dijo, no puede ser una novia. Son 7 días de fiesta. Vamos a leer lo que dice aquí la Biblia de estudio, que me parece muy bien lo que dice referente acerca de esta fiesta, porque sí es importante. Esto sí lo sabían esto no es ir profundidades de las profundidades en el tema, es simplemente saber qué era lo que estaban viviendo los discípulos y Jesús y todas las personas en esta fiesta. Dice, las bodas en los días de Jesús eran celebraciones que podían durar una semana entera, es más, 7 días. Si era una novia, primera vez que se casaba, o si era una viuda, podían ser 3 días o menos, ¿verdad? Se preparaban banquetes para muchos invitados y se celebraba la nueva vida de la pareja. Muchas veces todo el pueblo era invitado y todos asistían, ya que rehusar la invitación a una boda era un insulto. Pero también tenían que planificar cuidadosamente. ¿Por qué? Porque una de las peores vergüenzas era que se acabara el vino.
pues violaba las costumbres de hospitalidad. Jesús estaba a punto de suplir una necesidad que causaba gran preocupación. Interesante, ¿verdad? Qué bueno que los editores de la Biblia pudieron verlo. Y es lo que yo veo aquí. Es realmente el día a día. Es realmente la vida. Es una novia que está esperando poder celebrar esos 7 días. Es una familia de ambos lados, un pueblo completo que está celebrando. Pero la fiesta se dañó. Y ¿sabes qué? Lo lindo es que esta novia nunca se enteró que la fiesta estaba a punto de dañarse, porque en su fiesta Jesús estaba invitado. Pero a veces estamos así, ¿verdad? Se nos daña la fiesta, nos falta algo, insatisfacción. Pero la Biblia dice que tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El Señor rescató la fiesta, rescató el gozo de la novia. Yo quiero que tú entiendas eso. El Señor vino a rescatar nuestro gozo, lo que nosotros habíamos perdido. Él vino a rescatar nuestro gozo. La vida plena y abundante es una vida de gozo. Rescató el gozo de esta novia. Tal vez tú no eres una novia o tú dices, bueno, ¿cómo esto se identifica con un enemigo que yo pueda tener en mi vida? Pues a veces no es el gozo solamente de las cosas lindas, como por ejemplo las celebraciones, pero Él quiere rescatar tu negocio, restituir lo que hemos perdido, ya sea tiempo, recursos, ministerio, emprendimientos. En momentos de frustración y derrota donde nos arrepentimos de haber perdido el tiempo en algo, o cuando los acontecimientos de la vida vienen a traer tristeza o vienen a traer problemas. Lo digo porque a Pedro, en Lucas 5:1, vemos a Pedro que ha pasado toda la noche en su negocio, antes de que el Señor lo llamara, en su negocio, y no había pescado nada. Es frustrante. Se le dañó la fiesta a Pedro. No puede ser. Pedro pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas. Y Pedro dijo, no. Pedro era un hombre que decía, imposible, yo sé pescar, este es mi negocio. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer. Y a veces hacemos todo lo que nosotros podemos hacer, como Pedro, en su negocio de pesca. Y toda la noche, y no hay nada. Y si tú lo lees en Lucas 5:1, o 5, ¿verdad? En esa parte de la Biblia, nos muestra cómo Jesús derrotó ese enemigo de la decepción. Para Pedro, ¿cómo lo hizo? De la decepción de su negocio. Cuando el Señor le dijo, ¿me prestas la barca? Porque había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Y él le prestó la barca al Señor. Y luego el Señor Jesús, antes de llamarlo, le dice, hey, ¿por qué no sales nuevamente a pescar? Y vemos cómo el Señor le regaló a Pedro en ese momento una pesca milagrosa. En ese momento el Señor derrotó a nuestro enemigo de la decepción. Y el Señor quiere derrotar también en tu vida ese enemigo de la decepción. De una experiencia decepcionante a una impresionante. Así como Pedro, ¿recuerda? Que tuvo que pedirle a la otra barca que viniera porque era demasiado. Fue buenísimo lo que le sucedió a Pedro. Algo que nunca había visto. Lo puedes leer en Lucas 5. Espero que tú lo leas. La manera en cómo dijo, esto nunca lo había visto. Fue impresionante y fue enriquecedora. Porque todos esos peces se vendían, ¿cierto? Ese era su negocio. Así que a Jesús le interesa. Increíble, ¿verdad? Le interesó esta boda. Pero es importante recordar que Jesús le dijo, una de las cosas, no quiero entrar en detalle y tratar de ver la profundidad de todas las profundidades que puede haber en este pasaje, pero quiero ver lo natural, lo que sí sucedió, lo que sí se dijo. Jesús le dijo, no es nuestro problema. Yo quiero que entiendas que estas situaciones decepcionantes en la vida, a veces nosotros culpamos a Dios. A veces nosotros decimos, bueno, si Dios, y se nos olvida, es una situación decepcionante en la vida porque en la vida hay decepciones, porque estamos viviendo en un mundo caído, pero el Señor vino a derrotar a esos enemigos. Entonces, pongamos atención, miremoslo en esta boda. Jesús no vino a dañar la fiesta. Él no es el aguafiesta que viene a tu vida a aguar tu fiesta, a decir, ya llegó Jesús, bueno, si necesito la vida eterna. Y dicen, ¿verdad? A veces cuando tenemos a alguien en la familia, una persona, la primera que llega a los pies de Cristo, tal vez los otros que ven dicen, ay, sí, yo sé, sí, he escuchado que necesito la vida eterna, pero si hago eso, voy a esperar hasta el último momento porque Jesús también es un aguafiesta. O sea, llega a la vida de uno y se va todo lo bueno, ¿no? Sin embargo, vemos que no es así. Es lo contrario. Él llegó a la fiesta, invitado, y salvó la fiesta. Restauró el vino, restauró la felicidad. Porque, ¿sabes? ¿Cómo así que se acabó la fiesta? Bueno, amiga, si tú llegas a mi casa
y yo te invito a una fiesta y te digo, bueno, la fiesta es de 9 a 11 de la noche. Y tú llegas puntual a las 9 de la noche y tú dices, porque no me quiero perder de nada. Y la fiesta es, bueno, la fiesta es de pancakes, ¿verdad? Y chocolate caliente, ¿no? Bueno, de 9 a 11 de la noche no deberíamos estar comiendo eso, pero vamos a decir que esa es la fiesta, ¿no? O es un brunch de 9 de la mañana a 11 de la mañana, mejor, ¿no? Y a las 10 de la mañana se acaban los pancakes y se acaba el chocolate caliente. Pues más o menos es una señal que se acabó la fiesta. Sobre todo en el contexto que acabamos de leer, ¿cierto? Donde eran 7 días y era parte de la hospitalidad. Y aquí nos está diciendo el estudiante de la Biblia que escribió esta parte de explicación acerca de este capítulo, nos está diciendo literalmente que era una vergüenza. Entonces, no solamente que Jesús vino a arreglar la fiesta o lo que tú quieras, sino también, aquí hay una parte bien importante, el Señor Jesús, uno de los enemigos que vino a derrotar es la vergüenza. Y es importante porque cuando lo vemos en el capítulo del Salmo 78, voy a volverlo a leer, en el versículo que es el que estamos utilizando para esta serie, nos dice que derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a ellos a la vergüenza eterna. Una de las cosas que nosotros como seres humanos podemos, uno de nuestros enemigos, uno de los enemigos de la vida plena es la vergüenza. Sentir vergüenza por todo. Y estos estaban a punto de sentir una vergüenza pública, ¿no? Muchas veces no es en tu boda que vas a sentir una vergüenza pública, pero puede ser en tu negocio. Las cosas no salen bien, no hay suficiente. Puede ser también en nuestra familia, puede ser decepcionante nuestras relaciones. Pero yo quiero recordarte que este versículo nos dice que el Señor mandó a la vergüenza eterna a nuestros enemigos y en cierta manera al enemigo. Si nosotros vemos cómo el Señor habla acerca del enemigo, literalmente de Lucifer, a él fue el que lo mandaron a la vergüenza eterna, no a ti y a mí. Es por eso que a veces Él quiere que tú y yo vivamos en vergüenza, porque ese es su destino, no el tuyo y el mío, ¿verdad? Entonces eso es algo importante que nosotros también debemos recordar. El Señor también derrotó a la vergüenza. A Jesús le interesa restituirte. Él quiere llegar a esos momentos de frustración debido a la naturaleza y la humanidad caída en la que vivimos, que hace que la vida se torne a veces decepcionante. Y los momentos de decepción en la vida son el marco perfecto para conocer quién es Jesús. Aquel que derrotó a todos nuestros enemigos de forma aplastante y los mandó a ellos a la vergüenza eterna. Así que esta es la enseñanza que tenía para el día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a continuar estudiando todos los diferentes enemigos de acuerdo a cada uno de los milagros que hizo Jesús en el libro de Juan. Tenemos una fiesta y el Señor vino a alegrarnos la fiesta, vino a darnos una vida plena y abundante. Ese es el vino nuevo que nosotros amamos y deseamos todos los días de parte de Dios. Solo Él es el que nos lo puede dar. Gracias por escuchar nuestro programa. Sabemos que esta palabra comenzó a crear cambios positivos en tu vida. Si hoy te has sentido tocado por este mensaje, tengo un recurso disponible para ti que incluye la enseñanza que compartí en este programa y la serie completa que te lleva aún más profundamente en este tema. También te ayuda a fortalecer tu fe, te ayuda a crecer segura, más cerca con Dios y conocer su voluntad. Todo lo que tienes que hacer es ir a rebecasegere.com, nuestra página de internet, donde también encontrarás estas enseñanzas y mucha más información sobre otros recursos, conferencias y libros. Así que visita rebecasegere.com.